¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si te revelara que exactamente las mismas personas que nos entregaron las sagradas escrituras, que nos proporcionaron la Torá divina, que nos transmitieron a los grandes profetas y todas las tradiciones más sagradas de la humanidad, decidieron rechazar completamente al único individuo que los seguidores del cristianismo proclaman y veneran como el Salvador definitivo de todo el mundo? Esta narrativa que estamos a punto de explorar juntos no representa en absoluto una simple historia de falta de conocimiento o ignorancia espiritual. Tampoco constituye un ejemplo básico de ausencia total de señales divinas claras y evidentes. En cambio, se trata de un misterio profundamente complejo que ha permanecido enterrado y oculto bajo múltiples siglos de exilio forzoso, supervivencia desesperada, resistencia inquebrantable e identidad sagrada fieramente protegida. La pregunta fundamental que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué razón específica el pueblo judío, que fue especialmente elegido y seleccionado por el mismísimo Dios para recibir directamente la revelación divina más importante de la historia, no logró reconocer ni identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías tan intensamente esperado y anhelado durante generaciones? ¿Acaso se trataba únicamente de una forma de ceguera espiritual inexplicable? ¿O tal vez existía algo mucho más profundo y significativo, algo que estaba completamente incrustado y arraigado en su memoria colectiva ancestral, algo que había sido cuidadosamente forjado a través del sufrimiento más intenso y meticulosamente moldeado por las antiguas profecías más sagradas? El día de hoy nos atrevemos a abrir una puerta misteriosa a la que muy pocas personas se han atrevido siquiera a acercarse en toda la historia. Una puerta que conduce directamente al corazón más profundo del desacuerdo espiritual más antiguo, más complejo y más significativo de toda la civilización occidental. Durante más de 2000 años completos, una pregunta específica ha persistido tenazmente, siendo susurrada constantemente a través de las iglesias de todo el mundo, debatida intensamente en los seminarios teológicos más prestigiosos y contemplada profundamente en el silencio más absoluto de la fe durante las horas de medianoche más solitarias. ¿Por qué exactamente Jesús fue completamente rechazado por su propio pueblo, por aquellos que compartían su sangre, su cultura y sus tradiciones más profundas? Este hombre extraordinario que sanó milagrosamente a los enfermos más desesperados, que resucitó increíblemente a los muertos más definitivamente perdidos, que enseñó constantemente sobre la misericordia divina, la justicia absoluta y el reino celestial de Dios, no fue abrazado calurosamente por su pueblo, sino que fue brutalmente crucificado. No fue coronado triunfalmente como rey, sino que fue condenado despiadadamente como criminal. Miles de millones de personas alrededor del mundo creen firmemente y sin lugar a dudas que Él es verdaderamente el Mesías prometido. Sin embargo, precisamente las mismas personas cuyas escrituras sagradas predijeron claramente que un Redentor poderoso vendría en el futuro, dijeron categóricamente: no, este no es Él. No te vayas. Si este misterio te intriga tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para seguir explorando juntos los secretos más profundos de la historia. Para poder responder completamente a esta pregunta tan compleja, debemos ir mucho más allá de la teología tradicional, mucho más allá de la interpretación eclesiástica convencional, mucho más allá de cualquier comprensión moderna simplificada.
Es absolutamente necesario que regresemos mentalmente a un mundo antiguo, completamente diferente, donde el poderoso imperio romano gobernaba con puño de hierro implacable e Israel esperaba desesperadamente, sin poder respirar, la liberación prometida por sus profetas. Debemos caminar imaginariamente por los senderos polvorientos y áridos de la antigua Judea, detenernos respetuosamente bajo la sombra imponente del magnífico templo de Herodes y sentir físicamente la tensión eléctrica que existía constantemente entre las autoridades religiosas establecidas y los revolucionarios galileos rebeldes. Debemos escuchar atentamente los gritos desesperados de un pueblo que anhelaba profundamente un rey davídico poderoso, y observar cuidadosamente cómo un simple carpintero de la humilde Nazaret caminaba por un sendero completamente diferente al esperado. Para el pueblo judío de esa época histórica específica, el Mesías no era simplemente una figura espiritual abstracta o mística. Por el contrario, era concebido como un libertador nacional concreto, un rey político poderoso, un restaurador completo de todo Israel en su gloria anterior. Según sus expectativas más profundas, él reconstruiría completamente el templo destruido, reuniría cuidadosamente a todos los exiliados dispersos por el mundo y marcaría definitivamente el comienzo de una era completamente nueva en la que las espadas serían transformadas en rejas de arado pacíficas. Sin embargo, Jesús ofreció algo fundamentalmente diferente a estas expectativas tan arraigadas. Él presentó un reino que no pertenecía a este mundo material, una revolución completa del alma humana, una paz que no provenía de la victoria sobre Roma, sino una tranquilidad interior profunda y personal. Para muchos de sus contemporáneos, esto no representaba el cumplimiento esperado de las profecías. En lugar de eso, se sentía como una traición completa a todo lo que habían esperado y anhelado durante generaciones. Pero la división teológica es incluso mucho más profunda de lo que inicialmente podríamos imaginar. En el centro mismo del judaísmo se encuentra un credo sagrado absolutamente fundamental e inquebrantable. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta declaración proclama la existencia de un Dios completamente indivisible, eterno en su naturaleza e invisible a los ojos humanos. Para que Jesús se atreviera a declarar públicamente «Yo y el Padre somos uno» y afirmara sin ambigüedades su filiación divina directa, no era simplemente una declaración radical para su época. Para muchos de sus oyentes judíos, esto constituía una blasfemia absoluta e imperdonable. ¿Cómo podría lo infinito y eterno nacer humildemente en un pesebre simple? ¿Cómo podría la carne mortal y limitada contener verdaderamente lo sagrado e ilimitado? Si agregamos a esta complejidad teológica los múltiples siglos de trauma histórico profundo, incluyendo las brutales cruzadas medievales, la despiadada Inquisición española, los terribles pogroms europeos y finalmente el holocausto más devastador de todos, todo esto ocurrido en parte bajo el símbolo de la cruz cristiana, entonces podemos comenzar a entender que este rechazo no se trataba simplemente de terquedad obstinada. En realidad, se trataba fundamentalmente de supervivencia desesperada. Se trataba esencialmente de preservar y proteger una identidad sagrada que había sido constantemente atacada y amenazada. Por lo tanto, el día de hoy retrocedemos cuidadosamente 3000 años completos de profecía divina, persecución histórica y promesa sagrada. Examinaremos detalladamente las expectativas mesiánicas específicas del antiguo Israel histórico. Nos preguntaremos honestamente si Jesús realmente cumplió, o más bien desafió completamente esas esperanzas tan profundamente arraigadas. Exploraremos
cuidadosamente las líneas de falla teológicas fundamentales que han dividido permanentemente dos religiones que nacieron originalmente de la misma raíz espiritual común. Y tal vez, solamente tal vez, descubriremos juntos que el mayor misterio de todos no es exactamente por qué Jesús fue rechazado tan categóricamente, sino más bien lo que significa verdaderamente ese rechazo para los judíos contemporáneos, para los cristianos modernos y para el futuro mismo de la fe religiosa en nuestro mundo. Esto no es simplemente un video educativo más. Este contenido representa un ajuste de cuentas histórico profundo. Te damos la bienvenida más cordial al misterio más complejo que la historia oficial trató desesperadamente de enterrar para siempre. ¿Qué tipo específico de Mesías estaba realmente esperando el pueblo judío con tanta intensidad? Para poder entender completamente por qué Jesús fue rechazado tan categóricamente, primero debemos comprender perfectamente lo que se esperaba con tanta pasión. En la Biblia hebrea sagrada, el Mesías conocido como Mashiach no fue retratado en absoluto como un salvador espiritual abstracto de almas individuales perdidas. En cambio, fue concebido y presentado como un libertador nacional concreto y tangible, un rey político poderoso, un descendiente directo del gran rey David, un líder tanto político como militar que sería ungido específicamente por Dios para traer una redención completamente tangible y visible a todo Israel. Los libros proféticos más sagrados hablan claramente de un gobernante extraordinario que derrotaría definitivamente a todos los enemigos de Israel, atraería cuidadosamente a todos los exiliados dispersos, reconstruiría completamente el templo sagrado en Jerusalén y marcaría triunfalmente el comienzo de una era completamente nueva de paz global universal y justicia divina perfecta. En el libro de Isaías, capítulo 11, leemos específicamente acerca de un conducto que surgirá del tocón de Isaí, un juez completamente justo que herirá definitivamente al impío con la vara poderosa de su boca y traerá un tiempo extraordinario en que el lobo salvaje se acostará pacíficamente junto al cordero inocente. El profeta Zacarías proclama enfáticamente la venida gloriosa del Señor acompañado de todos sus santos. Miqueas imagina vívidamente a todas las naciones fluyendo como ríos hacia el monte sagrado del Señor, deponiendo voluntariamente todas sus armas de guerra, no aprendiendo nunca más los caminos de la batalla y la violencia. Esta esperanza mesiánica específica no era en absoluto mística o abstracta. Por el contrario, era completamente concreta y práctica. Era fundamentalmente política en su naturaleza. Era decididamente nacional en su alcance y propósito. Cuando Jesús de Nazaret finalmente llegó a la escena histórica, el pueblo judío estaba viviendo bajo el puño de hierro completamente implacable del poderoso imperio romano. Fueron sistemáticamente oprimidos de múltiples maneras, brutalmente gravados con impuestos excesivos, constantemente humillados en su propia tierra y anhelaban desesperadamente la restauración completa de su antigua gloria nacional. No estaban buscando a alguien que simplemente perdonara sus pecados personales. Estaban buscando urgentemente a alguien que llevara definitivamente a Roma hacia el mar y liberara su tierra para siempre. Y entonces llegó Jesús, pero no portando una espada poderosa de guerra, sino usando simples sandalias de camino. No procedía del palacio real de Jerusalén, sino que venía de Nazaret, una ciudad pequeña y sin nombre especial. No estaba reuniendo soldados entrenados para la batalla, sino que llamaba a pescadores simples y humildes. No declaraba venganza sangrienta contra los opresores, sino que enseñaba el amor revolutionary hacia los enemigos. No reclamaba agresivamente el trono político, sino que proclamaba un reino que no pertenecía a este mundo material.
Este definitivamente no era el Mesías que estaban esperando con tanta intensidad. Es cierto que sanó milagrosamente a los enfermos más desesperados. Es verdad que echó fuera demonios con autoridad divina. Es real que incluso resucitó a los muertos más definitivamente perdidos, pero nunca levantó un ejército poderoso para la liberación nacional. Para muchos de sus contemporáneos, sus enseñanzas eran hermosas y profundas, pero completamente insuficientes para sus necesidades urgentes. ¿Dónde estaba el poder militar prometido? ¿Dónde se manifestaba el juicio divino contra los opresores? ¿Dónde estaba la liberación nacional tan desesperadamente esperada? Incluso sus propios discípulos más cercanos estaban profundamente confundidos por esta aparente discrepancia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, justo antes de su ascensión final, le preguntaron directamente: «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?». Todavía esperaban una revolución davídica tradicional y una restauración política inmediata. En lugar de eso, Jesús ascendió misteriosamente al cielo. Los romanos permanecieron firmemente en control. El templo se mantuvo en pie bajo autoridad extranjera, y el mundo parecía no haber cambiado fundamentalmente en absoluto. Desde una perspectiva judía tradicional, esto se parecía mucho menos a la realización profética esperada y mucho más al fracaso completo, una decepción teológica profunda o, en el mejor de los casos, un misterio incomprensible. Pero aquí radica la pregunta mucho más profunda que debemos enfrentar honestamente. ¿Realmente no cumplió Jesús la profecía mesiánica como esperaban? ¿O la cumplió de una manera completamente revolucionaria que absolutamente nadie esperaba ni podía imaginar? Jesús redefinió consistentemente las escrituras mesiánicas tradicionales de maneras que desafiaban las expectativas. Cuando Pedro lo confesó públicamente como el Mesías en Mateo capítulo 16, Jesús inmediatamente predijo su sufrimiento venidero y su muerte violenta. Pedro lo reprendió directamente, pero Jesús reprendió a Pedro aún más firmemente diciéndole: «No tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres». Su misión divina no era derrocar políticamente a Roma, sino derrocar espiritualmente el pecado. No había venido para construir un reino de piedra y metal, sino para establecer un reino de espíritu y verdad. Y sin embargo, Jesús todavía reclamaba firmemente el cumplimiento de los antiguos profetas. Entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro humilde, cumpliendo específicamente con Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Nació en Belén según lo registrado, cumpliendo perfectamente con Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Fue traspasado, despreciado y rechazado, exactamente tal como lo describe Isaías, capítulo 53, con precisión profética. Para los cristianos de todas las épocas, Jesús no falló en el plan mesiánico original. En cambio, lo redefinió completamente de manera revolucionaria. El trono al que ascendió no estaba ubicado en el palacio lujoso de César, sino que estaba hecho de madera tosca y fue clavado brutalmente con hierro frío. Y en su resurrección gloriosa, los cristianos ven claramente el amanecer de una nueva creación, un reino espiritual que ya comenzó pero que aún no está completo. Pero para la mayoría de los judíos tradicionales, esta reinterpretación era completamente inaceptable. ¿Por qué razón específica? Porque rompía completamente el molde establecido. El sufrimiento no era el papel esperado del Mesías. La muerte no era parte del plan divino original. Si Jesús no trajo la paz mundial universal, no restauró a todos los exiliados dispersos, no reconstruyó el templo destruido, entonces, según su lectura tradicional de las Escrituras, simplemente no podía ser el verdadero Mesías prometido. Un choque fundamental de líneas de tiempo espirituales. La expectativa judía era simple y directa.
El Mesías vendría una sola vez y cumpliría toda la profecía durante su vida natural. El cristianismo introdujo un cambio de paradigma completamente revolucionario. El Mesías viene dos veces distintas. Primero para sufrir y redimir espiritualmente. Segundo para regresar en gloria y reinar eternamente. Pero esta idea específica de una segunda venida no tiene precedentes en el pensamiento judío tradicional. Para muchos estudiosos judíos, apareció como una solución teológica conveniente, una explicación ingeniosa de por qué la transformación esperada del mundo nunca llegó realmente. En el judaísmo tradicional, la misión mesiánica no se interrumpe ni se pospone. Está completa desde el principio, es visible para todos, remodela el mundo entero en una sola generación. Y así, la satisfacción espiritual y la expectativa religiosa permanecen divididas por un abismo aparentemente infinito de interpretación teológica. Siervo sufriente o rey soberano. Isaías, capítulo 53, habla claramente de un siervo despreciado, rechazado, traspasado, cargando completamente con los pecados de otros. Los cristianos afirman con certeza que este es Jesús. Los judíos sostienen firmemente que esto representa al propio Israel, un pueblo que ha sufrido tremendamente en nombre del mundo entero. Ambas perspectivas ven cumplimiento profético, pero en direcciones completamente opuestas. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Comprender la expectativa judía no es demostrar que alguien está fundamentalmente equivocado. Es entrar respetuosamente en el otro lado de la historia sagrada. Un pueblo aplastado brutalmente por el imperio que anhela desesperadamente la redención y se aferra tenazmente a las promesas de la intervención divina directa. Observan como un rabino amable no ofrece liberación nacional, sino amor transformador. Algunos lo siguieron con devoción, muchos otros no lo hicieron. Pero tal vez esto no fue un fracaso fundamental. Tal vez sea el misterio del que habló el propio Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. El reino que él trajo no se vería inmediatamente con los ojos físicos. Todavía no completamente, pero crecería silenciosamente como una pequeña semilla de mostaza, hasta el día glorioso en que llena toda la tierra. Hasta entonces, el anhelo sagrado continúa intensamente. Para los judíos, el Mesías aún está por venir. Para los cristianos, ya ha venido y volverá triunfalmente. Y en algún lugar de esa tensión sagrada y misteriosa hay una historia que aún se está desarrollando activamente. ¿Puede Dios realmente hacerse hombre? Para los cristianos de todo el mundo, la respuesta es el milagro extraordinario de la encarnación divina. Para los judíos tradicionales, la pregunta en sí misma raya peligrosamente en la blasfemia más grave. La comprensión judía de Dios está arraigada profundamente en una de las declaraciones más sagradas de todas las Escrituras, el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Según Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Este versículo simple pero profundamente poderoso ha dado forma al monoteísmo judío durante más de 3000 años completos. Afirma no solamente que Dios es uno en número matemático, sino que es completamente indivisible, trascendente en naturaleza, completamente más allá de la forma humana o la comprensión mortal. Dios no es parte de la creación física. Él está completamente fuera de ella, santo, infinito, incomprensible y ciertamente no un hombre mortal. En contraste directo, el cristianismo proclama que Jesús es la palabra hecha carne, que es verdaderamente el Hijo de Dios, engendrado y no hecho, consustancial con el Padre. Esta afirmación de que un hombre podría ser completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo no es solo ajena a la teología judía. La contradice directamente y sin ambigüedad. La división divina es fundamental y aparentemente insalvable.
La tradición judía enseña categóricamente que Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo físico, ni forma material visible. Incluso el simple acto de ver a Dios se consideraba extremadamente peligroso. Moisés, el profeta más grande de todo Israel, solo se le permitió ver la espalda de Dios. Porque, como declara claramente Éxodo capítulo 33, versículo 20, nadie puede ver mi rostro y vivir. Entonces, cuando Jesús afirmó audazmente que yo y el Padre somos uno, según Juan capítulo 10, versículo 30, o declaró, antes que Abraham fuese, yo soy, según Juan capítulo 8, versículo 58, no estaba hablando metafóricamente o simbólicamente. Estaba invocando directamente el nombre divino mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Para su audiencia judía, esto no era poesía hermosa. Era un reclamo directo e inequívoco a la divinidad, y para muchos era demasiado escandaloso para soportar. Jesús perdonó pecados según Marcos capítulo 2, versículo 5, se declaró Señor del sábado según Mateo capítulo 12, versículo 8, reclamó autoridad sobre la vida eterna. Estas no fueron las palabras de un profeta humano. Nadie, ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, habían hablado nunca de esta manera tan atrevida. Para la mente judía tradicional, Jesús no estaba cumpliendo la profecía. Estaba sobrepasando completamente los límites establecidos por Dios mismo. El Mesías humano, según la teología judía, es completamente humano. Descendiente directo de David, rey justo, maestro sabio, líder político efectivo. Es elegido específicamente por Dios, pero no es igual a Dios en naturaleza. Incluso las profecías más elevadas en Isaías, capítulo 11, y Jeremías, capítulo 23, lo describen como el ungido del Señor, no como el Señor mismo. Y esa distinción lo es absolutamente todo, porque la idea de un Mesías divino no solo está ausente en los textos judíos, es activamente contradecida por las Escrituras. En Números capítulo 23, versículo 19, está escrito, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Malaquías capítulo 3, versículo 6 lo dice claramente, yo, el Señor, no cambio. Así que decir que Dios se hizo hombre, que sufrió físicamente, que murió realmente, para los teólogos judíos, esto no es un misterio divino hermoso, es una imposibilidad teológica fundamental. La encarnación como piedra de tropiezo espiritual. Incluso el apóstol Pablo entendió perfectamente la división fundamental. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 escribe honestamente, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. La encarnación, lejos de unir las creencias religiosas, se convirtió en la gran piedra de tropiezo entre la iglesia y la sinagoga. Para los judíos tradicionales, la idea socavaba completamente la santidad de Dios. Hacía que lo eterno se volviera temporal, lo infinito finito, el creador parte de la creación, y cosas aún peores. Jesús no afirmó simplemente ser divino, afirmó ser el cumplimiento completo de la ley y de los profetas. Él declaró, no piensen que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, según Mateo capítulo 5, versículo 17. Pero, ¿cómo era exactamente esa satisfacción? Sanó en sábado, desafió las leyes dietéticas tradicionales, reinterpretó códigos de pureza ancestrales. Cuando se le preguntó, respondió, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, según Marcos capítulo 2, versículo 27. Para los fariseos, guardianes celosos de la ley, esto no fue cumplimiento, era subversión peligrosa. Un legislador diferente emerge. El judaísmo enseña que la Torá dada en el Sinaí es eterna, inmutable, que no debe agregarse ni quitársele nada según Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Entonces, cuando Jesús reclamó autoridad sobre la ley,
No era solo un rabino más, no era solo un profeta adicional, se estaba colocando a sí mismo como un nuevo Moisés, o aún más grande. Para los judíos, esto era completamente impensable. Moisés habló con Dios directamente, Jesús afirmó ser Dios mismo. Moisés entregó la ley sagrada. Jesús afirmó cumplirla completamente. Esta no era una brecha en la teología. Este fue una ruptura fundamental en la realidad misma. El peligro de la herejía histórica. En la historia judía, la mayor amenaza para el pueblo no siempre fue la guerra sangrienta o el exilio forzoso, sino la falsa enseñanza, la idolatría destructiva, la herejía peligrosa, la asimilación cultural. Estos fueron vistos como plagas espirituales devastadoras. Deuteronomio capítulo 13 da una severa advertencia. Incluso si un profeta realiza señales y prodigios extraordinarios, si lleva a Israel a adorar a otro Dios, debe ser rechazado completamente. Entonces, cuando Jesús vino obrando milagros increíbles, haciendo afirmaciones divinas revolucionarias, muchos no vieron al Mesías prometido, vieron un falso profeta peligroso. La pena por tal blasfemia era la muerte. Y es por eso que los cargos presentados ante el Sanedrín no eran solo políticos, eran fundamentalmente teológicos. Ha blasfemado, dijeron, se hace igual a Dios. Para ellos, esta no era la voz de la redención esperada, fue la voz del engaño espiritual. Pero, ¿y si la perspectiva fuera diferente? Y sin embargo, la pregunta sigue siendo persistente. ¿Qué pasaría si Jesús no estuviera blasfemando, sino revelando verdad divina? ¿Y si la encarnación no es una contradicción teológica, sino la mayor condescendencia del amor divino? ¿Y si el misterio no es que Dios pueda convertirse en hombre, sino por qué lo haría? Para los cristianos, la respuesta es la gracia. Que el Creador haya amado tanto a su creación que pisó en ella, no para condenar, sino para salvar, según Juan, capítulo 3, versículo 17. Para los judíos, esta sigue siendo la gran división fundamental. Hasta que venga el Mesías y cumpla todas las promesas proféticas, muchos esperarán pacientemente. Y en esa espera santa aún permanece la brecha aparentemente insalvable entre la divinidad y la humanidad. Imaginemos juntos un mundo que se tambalea peligrosamente al borde de la rebelión total. El pueblo judío, una vez soberano bajo reyes poderosos como David y Salomón, ahora vivía bajo la ocupación romana brutal y despiadada. Un régimen extranjero que les cobraba impuestos excesivos, los vigilaba constantemente, hacía cumplir el orden a través del miedo y la intimidación. En tal atmósfera opresiva, el liderazgo religioso no era meramente espiritual o ceremonial, fue supervivencia política fundamental. Entra Jesús de Nazaret, no con ejércitos poderosos, no con estrategia política astuta, sino con parábolas misteriosas, con curaciones milagrosas, con confrontación directa y desafiante. La línea divisoria de la autoridad religiosa era clara. En el corazón mismo de la sociedad judía se encontraba el templo sagrado en Jerusalén, la santa morada de Dios, el centro absoluto de adoración, sacrificio e identidad nacional. El templo no fue solo un espacio sagrado arquitectónico, era el corazón palpitante de la vida judía, la cultura ancestral y la economía regional. Su liderazgo establecido, incluyendo el sumo sacerdote, los escribas eruditos, los ancianos respetados, pertenecían a los saduceos y a la élite religiosa. Mantuvieron una alianza frágil pero necesaria con Roma a cambio de la paz relativa y la autonomía limitada. Se aseguraron cuidadosamente de que el pueblo judío no se rebelara contra el imperio. Su poder, tanto espiritual como político, dependía completamente de preservar el statu quo delicado. Y luego vino Jesús de manera disruptiva. No apeló respetuosamente al templo establecido. Lo desafió directamente.
No buscó el favor del Sanedrín respetado. Los reprendió públicamente. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, exteriormente justos, pero internamente corruptos. Acusó a los escribas de cargar a la gente con cargas difíciles de soportar sin mover un dedo para ayudar. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Jesús entró audazmente en los atrios del templo y expulsó agresivamente a los cambistas. Volcó sus mesas de dinero, soltó a los animales de sacrificio y gritó con autoridad: «Escrito está, mi casa se llamará casa de oración, pero la habéis convertido en cueva de ladrones». Este no fue un gesto simbólico suave. Fue un asalto directo al centro religioso y económico del liderazgo judío establecido. El sistema de sacrificios del templo estaba intrincadamente ligado al comercio lucrativo. Atacar ese sistema era desafiar directamente la legitimidad de los sumos sacerdotes y del Sanedrín entero. Para la élite religiosa, Jesús no era solo un rabino rebelde molesto. Era una amenaza existencial para toda la estructura de poder establecida. El miedo constante a la represalia romana era real y justificado. El Sanedrín no operó en el vacío político. Cada palabra pronunciada, cada levantamiento menor, cada susurro de revolución fue monitoreado cuidadosamente por Roma. Los disturbios civiles podrían significar consecuencias brutales e inmediatas: profanación de templos sagrados, pérdida total de libertad religiosa, ejecuciones masivas públicas. En Juan capítulo 11, versículo 48, la preocupación es explícita y clara. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro templo y nuestra nación. Para los sumos sacerdotes, Jesús no era solo un problema teológico abstracto. Era una amenaza existencial concreta e inmediata. Así que se movieron estratégicamente para silenciarlo de manera definitiva, redefiniendo completamente la ley sagrada. Al mismo tiempo que enfrentaba la oposición política, Jesús estaba reformulando la Torá ancestral, no aboliéndola directamente, sino volviendo a su núcleo espiritual fundamental. Habéis oído que fue dicho: pero yo os digo. Una y otra vez en Mateo capítulo 5, reinterpretó los mandamientos antiguos, no atacando la ley directamente, sino las tradiciones fariseas que la rodeaban como cercas protectoras. Los fariseos habían construido cuidadosamente cercas alrededor de la ley, tradiciones orales específicamente destinadas a protegerla de cualquier violación. Pero Jesús pasó por alto completamente las cercas y fue directamente al corazón espiritual. «Diezmáis la menta, el eneldo y el comino», dijo con autoridad, «pero descuidáis los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad». Para muchos de sus oyentes, esto fue genuinamente radical y transformador. La ley no era solo ritual externo vacío. Fue transformación interna profunda. Pero tal enseñanza revolucionaria sacudió siglos de interpretación cuidadosa y establecida. Las controversias del sábado se volvieron particularmente intensas. Quizás nada enfureció más a los líderes religiosos que el enfoque completamente diferente de Jesús hacia el sábado sagrado. Cuando sanó en sábado, cuando sus discípulos recogieron grano durante el día de descanso, los fariseos lo acusaron directamente de violar el mandato de Dios. Pero Jesús respondió con autoridad divina: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». Esta declaración fue mucho más que una defensa personal. Fue una declaración teológica revolucionaria. Solo Dios es verdaderamente Señor del sábado. Y Jesús reclamó esa autoridad divina directamente. Para los fariseos, esto rayaba peligrosamente en la locura, o peor aún, en la blasfemia imperdonable, alterando el equilibrio delicado del poder. La vida judía bajo Roma existía en un equilibrio extremadamente delicado y precario.
Demasiado celo religioso significaba rebelión peligrosa. Demasiada pasividad significaba traición al pacto sagrado. Demasiado desafío significaba despertar la ira romana destructiva. Jesús alteró ese equilibrio cuidadosamente mantenido de manera dramática. Se negó completamente a ponerse del lado de los celotes revolucionarios. Condenó a los saduceos colaboracionistas. Expuso públicamente a los fariseos hipócritas. No pertenecía a ninguna facción política conocida y, sin embargo, los amenazó a todos por igual. El juicio que no fue verdaderamente justo. Los evangelios retratan vívidamente un juicio apresurado que se llevó a cabo durante la noche, lleno de testimonios contradictorios, impulsado por el miedo político y el poder amenazado. La acusación inicial de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios fue central. Pero cuando fue presentado ante Pilato, el cargo cambió estratégicamente. Afirma ser un rey. A Roma no le importaban profundamente las disputas teológicas internas, pero le importaba tremendamente la sedición política. La ironía más profunda es que Jesús no tenía absolutamente ningún interés en el trono de César. Su reino declarado no era de este mundo material, pero en un mundo donde la religión y el imperio estaban entrelazados inextricablemente, esa distinción espiritual no importaba para las autoridades. Fue crucificado no solo como hereje religioso, sino como una amenaza percibida para la paz romana, de la influencia transformadora a la Inquisición destructiva. Siglos después, la ironía histórica se profundizó dramáticamente. Los seguidores de Jesús, una vez perseguidos despiadadamente, ganaron poder político. El cristianismo se extendió por todo el imperio conocido. Se convirtió en la religión oficial del imperio. Luego se transformó en la institución del Estado mismo. Y en esa transformación histórica devastadora, los perseguidos se convirtieron gradualmente en los perseguidores. Desde Constantino hasta las cruzadas sangrientas, desde la Inquisición española hasta los guetos europeos, el nombre sagrado de Jesús fue invocado no para la paz prometida, sino para el castigo brutal. El Jesús que enseñó el perdón incondicional fue utilizado para justificar el odio sistemático, y para muchos judíos, a través de los siglos, el rechazo de Jesús se convirtió en algo mucho más que teología abstracta. Se convirtió en historia dolorosa. Se convirtió en supervivencia desesperada. El rechazo que preservó la identidad sagrada. Seguir a Jesús históricamente significaba alejarse de la sinagoga, separarse de la vida judía comunitaria, renunciar a la Torá por personas dispersas y constantemente marcadas por el exilio. La tradición no era opcional ni decorativa, era la vida misma, la identidad fundamental. Y Jesús, a pesar de todos sus milagros extraordinarios y sabiduría profunda, les pedía que caminaran un sendero completamente nuevo. Un camino pavimentado con gracia divina, pero bordeado de partida dolorosa de todo lo conocido. El riesgo teológico de un nuevo pacto. Jesús habló específicamente de un nuevo pacto, no escrito en piedra fría, sino en corazones humanos. Para los cristianos, esto cumplió perfectamente la profecía de Jeremías. Para los judíos, se sintió como una reescritura del contrato sagrado. La Torá no era solo ley externa, era amor profundo, era memoria ancestral, era identidad fundamental e inquebrantable. Jesús puede haber cumplido la ley según la perspectiva cristiana, pero al hacerlo, introdujo algo completamente nuevo. Y para muchos, esa novedad se sintió como abandono de lo sagrado. ¿Y ahora qué podemos concluir? ¿Fue Jesús un rebelde político, un reformador religioso, un profeta inspirado o el Mesías verdadero? Para los líderes de su tiempo, Él fue todo esto y mucho más. Un desafío que no podían ignorar completamente. Un riesgo que no podían aceptar responsablemente.
una amenaza que creían que tuvo que eliminarse por necesidad. Pero para sus seguidores, entonces y ahora, no era simplemente un desafío al poder establecido. Él era el poder divino que desafió victoriosamente a la muerte misma. Y así, la división fundamental se profundizó permanentemente. La pregunta teológica central persiste. ¿Por qué Jesús cumple las profecías mesiánicas a los ojos cristianos, pero no a los judíos? Esta exploración revela dos religiones distintas, dos lentes interpretativos completamente diferentes. En el corazón de la división entre el cristianismo y el judaísmo hay una paradoja fundamental e irreconciliable. Ambos leen exactamente las mismas escrituras hebreas antiguas, y sin embargo llegan a dos retratos completamente diferentes del Mesías prometido. Para los cristianos de todo el mundo, Jesús de Nazaret es el cumplimiento de larga duración esperado durante siglos, nacido en Belén según la profecía, hacedor de milagros extraordinarios, crucificado por los pecados, resucitado gloriosamente. Desde Isaías hasta Zacarías trazan una línea profética clara que termina definitivamente con Cristo. Pero para los judíos tradicionales, esos mismos pasajes exactos hablan de alguien completamente diferente, un futuro rey davídico, un restaurador de Israel, un soberano que traerá la paz mundial universal, no un maestro crucificado, sino un gobernante triunfante, no uno que muere y regresa misteriosamente, sino uno que nunca muere en absoluto. La investigación de la división profética es reveladora. Consideremos cuidadosamente Isaías, capítulo 53, el famoso pasaje del siervo sufriente. Los cristianos leen esto como un retrato impresionante y preciso de Jesús. Él era traspasado por nuestras transgresiones, como un cordero llevado al matadero. Por sus heridas somos sanados. Pero la tradición judía ve algo completamente diferente, algo colectivo y nacional. Isaías, argumentan con fundamento, habla del propio Israel, una nación magullada por la historia, rechazada por los imperios, pero finalmente reivindicada por Dios. Isaías, capítulos 52 y 53, están rodeados de capítulos donde mi siervo se refiere consistentemente a Israel. El patrón literario, dicen, sigue siendo consistente a través del texto. Un pueblo que sufre, incomprendido, fiel, no un hombre individual, sino una nación entera. Para ellos, la interpretación cristiana saca los versículos de su contexto original, aísla la profecía y la aplica a Jesús a través de una lente cristológica posterior. Examinemos Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Los cristianos señalan confiadamente el nacimiento de Jesús en Belén, pero muchos judíos lo ven como una referencia a un heredero davídico, tal vez Ezequías, o una figura aún por venir en el futuro. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, declara: «Me mirarán a mí, a quien traspasaron». Los cristianos escuchan ecos claros de la crucifixión. Los judíos escuchan el duelo nacional, el arrepentimiento colectivo, el traspaso del corazón metafórico, no de la carne literal. En cada caso específico, la interpretación gira fundamentalmente en torno a la expectativa previa, la revelación de lo que el Mesías estaba destinado a ser según cada tradición. La tradición judía es absolutamente clara y directa. El Mesías debe cumplir metas tangibles en una sola vida: reunir a todos los exiliados de regreso a Israel, reconstruir completamente el Templo de Jerusalén, marcar el comienzo de la paz mundial universal, traer conocimiento universal del Dios de Israel. Esto no es metáfora espiritual, es cumplimiento literal y observable. Señalan específicamente Isaías capítulo 2, «No alzará espada nación contra nación», y Ezequiel capítulo 37, donde reina un príncipe davídico sobre un Israel restaurado y unificado.
Según este estándar profético, Jesús no calificó históricamente. El segundo templo fue completamente destruido. Las guerras continuaron sin cesar. Los exiliados permanecieron dispersos por el mundo. Así que la conclusión para muchos judíos es clara y lógica. Jesús pudo haber sido un maestro extraordinario, un profeta quizás, pero definitivamente no el Mesías prometido, decodificando la discrepancia fundamental entre las interpretaciones. La profecía como modelo espiritual versus profecía como precisión literal. Los cristianos a menudo leen la profecía tipológicamente, no solo como predicciones específicas, sino como patrones espirituales. Moisés el libertador apunta hacia Jesús, el libertador mayor. El Cordero de la Pascua apunta hacia Jesús, el sacrificio supremo. Jonás en el vientre del pez apunta hacia Jesús en la tumba. Esta lente interpretativa permite múltiples cumplimientos, sombras espirituales, ecos proféticos, todos culminando en Cristo. Pero el judaísmo enfatiza el peshat, el significado literal simple y directo de las Escrituras. Las profecías son promesas directas de Dios, no códigos místicos complejos, no alegorías espirituales. Deben cumplirse literalmente en el tiempo, en la historia, en el mundo visible. Y así, los métodos interpretativos divergen fundamentalmente, y también lo hace la aplicación práctica. El Mesías, ¿un Mesías del cielo o de la tierra? Jesús predicó un reino que no es de este mundo material. Habló de renovación interior profunda, de perdón personal, de renacimiento espiritual individual. Pero para los judíos, soportando exilio constante, sufriendo bajo Roma, anhelando redención nacional, se suponía que el Mesías cambiaría la historia mundial, no solo los corazones individuales. No estaban esperando el cielo espiritual. Estaban esperando la restauración terrenal, y a sus ojos nunca llegó realmente. La reflexión teológica plantea la posibilidad. ¿Podrían ambas perspectivas ser ciertas? ¿Qué pasa si el Mesías viene dos veces? Los cristianos creen firmemente que Jesús inauguró el reino en su primera venida y lo consumará completamente a su regreso glorioso. Un siervo sufriente primero, luego un rey reinante, un cordero sacrificial, luego un león triunfante. Pero este concepto específico, una misión mesiánica de 2 etapas, es completamente ajeno a la teología judía tradicional. En el judaísmo, el Mesías viene una sola vez para cumplir todo, para restaurar todo completamente, sin demora, sin periodo intermedio, sin esperar 2000 años para la terminación. Se siente teológicamente inverosímil, históricamente distante. La contemplación del misterio de la era mesiánica plantea la pregunta: ¿podría ser que el mundo aún espera su transformación final? Que incluso para los cristianos, las promesas de Isaías y Ezequiel aún no están completamente cumplidas. Pablo en Romanos capítulo 11 vio claramente la tensión espiritual. Escribió que el rechazo de Israel no era definitivo ni carente de propósito divino. Si su rechazo significa reconciliación para el mundo, ¿qué significará su aceptación sino vida de entre los muertos? Quizás la división misma juega un papel en una historia redentora mucho más grande de lo que podemos comprender. Cumplimiento, 2 caminos, una promesa fundamental. El cristianismo afirma que Jesús cumplió la profecía, pero no de la manera tradicionalmente esperada. El judaísmo afirma que la profecía sigue sin cumplirse completamente y espera ser terminada. Ambos miran hacia un futuro de paz universal, de justicia perfecta, de presencia divina manifiesta. Quizás ese futuro algún día revele el significado pleno de estas palabras antiguas y misteriosas. Hasta entonces, honramos la tensión, no para borrarla artificialmente, sino para buscar comprensión auténtica dentro de ella.
¿Podrían las mismas escrituras contener misterios más profundos de lo que cualquiera de las tradiciones ha visto plenamente? La historia sagrada continúa desarrollándose. Y si aceptar a Jesús significaba no solo cambiar de creencia, sino renunciar completamente a la identidad. A diferencia de muchas religiones del mundo, el judaísmo no es simplemente un conjunto de doctrinas abstractas. Es una identidad de pacto forjada en el fuego del sufrimiento, en el hambre del exilio, en el encuentro divino directo. Ser judío no es simplemente creer en un solo Dios, es pertenecer a un pueblo específico, a un linaje sagrado, a una memoria ancestral. Y en el centro de esta identidad fundamental radica la Torá sagrada. La Torá no es solo ley externa, es el latido del corazón de la vida judía completa. Cada descanso sabático semanal, cada comida de Pascua familiar, cada ley kosher observada, cada baile festivo en las calles de Jerusalén es mucho más que un ritual. Es memoria viva, es un pacto promulgado activamente. Entonces, ¿qué sucede cuando llega un nuevo mensaje que declara audazmente: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Desde la perspectiva cristiana, Jesús vino específicamente a cumplir la ley, no a abolirla según Mateo capítulo 5, versículo 17. Pero en la práctica histórica, especialmente en las iglesias gentiles, este cumplimiento llevó a un alejamiento gradual de las costumbres judías tradicionales. La circuncisión, una vez la señal del pacto, ya no era considerada necesaria. Las leyes kosher, fundamentales para la santidad, fueron dejadas de lado. El sábado ordenado en el séptimo día fue reimaginado alrededor del domingo. Para muchos judíos, esto se sintió como un borrado sistemático, no solo de la práctica religiosa, sino de la identidad sagrada misma. El cambio de la vida centrada en la Torá a la gracia centrada en Cristo no fue percibido como liberación espiritual. Fue experimentado como una pérdida fundamental. Aceptar a Jesús, para muchos judíos, significaba salirse del marco mismo que los había sostenido a través de Egipto, Babilonia, Persia, Roma y más allá. Significaba abrazar una teología que a veces parecía susurrar: tu historia ha terminado, el nuevo pacto ha comenzado. Para los forasteros religiosos, las leyes judías pueden parecer restrictivas y obsoletas, pero para los judíos son intimidad profunda con Dios. El sábado no es solo descanso físico, es una muestra semanal del Edén perdido. Kosher no es solo dieta, es disciplina espiritual, identidad cultural, santidad práctica. Los festivales no son solo tradición ancestral, son cápsulas del tiempo que hacen eco del encuentro divino histórico. Los 613 mandamientos de la Torá no son simplemente obligación legal, es patrimonio espiritual. Un camino recorrido por profetas, por reyes, por exiliados durante milenios. El cristianismo, especialmente en su temprana expansión en tierras gentiles, a menudo malinterpretó esta profundidad. Cuando Pablo declaró en Gálatas capítulo 3, versículo 28, en Cristo no hay judío ni gentil, se refería a la igualdad en la salvación, no al borrado de la herencia. Pero a lo largo de los siglos, ese matiz teológico se perdió gradualmente. El camino judío a menudo se descartaba como obsoleto y superado. Ahora imaginemos que eres una persona judía en la Europa medieval. Tus oraciones son burladas públicamente. Tus libros son quemados sistemáticamente. Tu sábado es ridiculizado constantemente y los misioneros te dicen que puedes ser salvo, pero debes dejarlo todo atrás. Esto no es simplemente un debate teológico abstracto. Es la aniquilación cultural sistemática. En los guetos, durante las Inquisiciones, bajo la sombra del bautismo forzado, la supervivencia judía significaba aferrarse desesperadamente a la Torá, incluso si te costaba la vida. La ley no fue un obstáculo para la salvación, era el ancla de la resistencia espiritual. Cuando los cristianos modernos hablan de la conversión judía,
a menudo imaginan como un simple paso de creencia. Acepta a Jesús y sé salvo. Pero para un judío, este llamado puede sonar como un suicidio espiritual completo. No se trata solo de cambiar la fe personal, es dejar atrás el ritmo del sábado, las oraciones de Yom Kippur, las velas de Hanukkah. Es cambiar a Moisés por Pablo, Sinaí por el Calvario. Generaciones de resistencia sagrada por una nueva identidad forjada en nombre de alguien que alguna vez fue utilizado para perseguir. Aceptar a Jesús históricamente podría significar ser enterrado fuera del cementerio familiar, perder el lugar de uno en la sinagoga comunitaria, ser llorado como espiritualmente muerto. El costo no es abstracto o teórico, es generacional y concreto. ¿Hay un futuro en el que un judío pueda abrazar a Jesús y aún así honrar la Torá? El judaísmo mesiánico intenta esto, pero para la mayor parte del mundo judío parece cristianismo disfrazado. La tensión sigue sin resolverse completamente. Sin embargo, dentro de las escrituras cristianas hay indicios prometedores, vislumbres esperanzadores, semillas de armonía futura. Jesús, que enseñaba en las sinagogas, que celebraba la Pascua, que vivía los ritmos de la Torá. Pablo, quien llamó a la ley santa, justa y buena, según Romanos capítulo 7, versículo 12. La iglesia primitiva, que durante décadas permaneció observante de la Torá. Quizás la división nunca tuvo la intención de ser permanente. Quizás, como escribió Pablo en Romanos capítulo 11, los gentiles fueron injertados, no para reemplazar la raíz, sino para ser alimentados por ella. Tanto los cristianos como los judíos anhelan la redención del mundo. Para los cristianos, esa redención ha llegado y vendrá de nuevo. Para los judíos, el Mesías aún no ha llegado, trayendo paz, justicia, restauración. Pero el anhelo es exactamente el mismo. El hambre de un mundo hecho correcto, el dolor de Dios para morar con su pueblo, la esperanza de que el sufrimiento terminará y reinará la justicia. Y en este anhelo compartido, tal vez se pueda construir un puente. El rechazo judío de Jesús no está arraigado en la ignorancia ni en la terquedad obstinada. Está arraigado en la memoria dolorosa, en la historia traumática, en el pacto sagrado. Abrazar a Jesús no es simplemente creer algo nuevo, sino que para muchos se arriesgan a desentrañar el tejido mismo de lo que son fundamentalmente. Para los cristianos que buscan entender, esto requiere humildad profunda, no presión evangelística. Para los judíos que navegan por esta pregunta, al final requiere coraje y claridad. Quizás el Mesías vendrá y preguntaremos, ¿has estado aquí antes? Hasta entonces, caminamos la tensión entre la gracia y la ley, entre identidad y fe, entre tradición y transformación. Y en esa tensión sagrada escuchamos con respeto, amamos con sinceridad, esperamos con paciencia. El viaje espiritual continúa para todos. Si Jesús es verdaderamente el Salvador, ¿por qué su muerte no se ve como salvación por las mismas personas que dieron el concepto de pecado, sacrificio y expiación? En la teología cristiana, la salvación viene a través de un sacrificio para todos para siempre. Jesús de Nazaret, crucificado en el Calvario, entendido como la ofrenda final y definitiva. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Este es para los cristianos el clímax absoluto de la historia bíblica. La expiación de la humanidad a través de la sangre de un hombre sin pecado, Dios encarnado. Pero para el pueblo judío, esta misma idea es extraña, incluso profundamente ofensiva. ¿Por qué exactamente? Porque en el judaísmo la expiación no viene a través del sacrificio de otro, sino a través del propio arrepentimiento personal. Teshuvá, arrepentimiento; tefilá, oración; tzedaká, actos de rectitud. Estos son los pilares fundamentales de la reconciliación con Dios. El día de la expiación, Yom Kippur,
Es un día de ayuno, reflexión profunda, comunión directa con el Todopoderoso. No se requiere mediador humano. ¿Cómo llegaron dos religiones que surgieron de las mismas escrituras ante interpretaciones tan diferentes de la salvación? En la Torá, Dios instituyó sacrificios específicos para lidiar con el pecado. Levítico capítulo 16 pinta el cuadro ritual. Una vez al año, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, rocía sangre sobre el propiciatorio y hace expiación por el pueblo. Un segundo macho cabrío, el chivo expiatorio, lleva los pecados de la nación al desierto. Pero incluso aquí, la atención no se centró solo en la sangre. Fue sobre la obediencia, la contrición, el arrepentimiento comunitario. El profeta lo dijo claramente: misericordia quiero, no sacrificio, según Oseas capítulo 6, versículo 6. Lavaos y limpiaos, según Isaías capítulo 1, versículo 16. El sistema de sacrificios era una sombra, una señal temporal que apuntaba no al ritual, sino al corazón. Y cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, la teología judía se adaptó completamente. El sacrificio dio paso a la oración, al arrepentimiento, a la vida ética. En el Nuevo Testamento, Jesús es visto como el cumplimiento de ese viejo sistema. Él es el Cordero de la Pascua, el sumo sacerdote sin pecado, la ofrenda final y definitiva. Para los cristianos, su muerte es la solución divina al dilema humano. No más sacrificios, no más cortinas separadoras. El velo es roto. El acceso a Dios está abierto a través de la fe en Jesús, el que se hizo pecado por nosotros. Pero para la mente judía, esta idea, expiación sustitutiva, es teológicamente incompatible. La teología judía responsabiliza a cada persona por su propio pecado. El alma que peque morirá. El Hijo no lleva la iniquidad del Padre, según Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La salvación no puede ser subcontratada a otro. Debe ser interna, personal, ganada a través de la humildad, no transferida a través de la sangre. Y la idea de que Dios mismo podría morir, que lo infinito podría sufrir en una cruz romana, es una desviación radical del concepto judío de Dios, trascendente, invisible, uno. Para los judíos, Yom Kippur no se trata de un perdón externo, se trata de despertar interno. Sin cruz, sin sangre, solo el corazón desnudo ante Dios. En el cristianismo, la fe en Cristo justifica. Somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley, según Romanos capítulo 3, versículo 28. En el judaísmo, la obediencia a la Torá es justicia, no como una carga, sino como gozo del pacto. El cristianismo ve la gracia como el regalo. El judaísmo ve la ley como gracia. Para un judío, el mensaje de salvación solo por la fe puede no sentirse liberador. Puede sentirse invalidante, como si siglos de devoción se volvieran repentinamente obsoletos. Para muchos cristianos, el Evangelio está incompleto sin compartir a Cristo, pero para muchos judíos, ese mensaje es profundamente problemático. Decir, necesitas a Jesús para ser salvo, puede sonar como si tu camino estuviera roto, tu pacto hubiera fracasado. Y sin embargo, ambos caminos buscan el mismo fin último: santidad, justicia, unión con el Creador. Monte Sinaí, donde Dios dio la ley. Monte Calvario, donde los cristianos creen que Dios dio a su Hijo. Dos montañas, dos revelaciones, y entre ellas un valle de incomprensión, un valle de reverencia, un valle de anhelo. ¿Podría ser que ambos fueron ordenados? Que Sinaí revela la santidad de Dios y el Calvario su misericordia. El apóstol Pablo, un judío, un seguidor de Jesús, luchó con esta misma división. Desearía que yo mismo fuera separado de Cristo por causa de mi pueblo, según Romanos capítulo 9, versículo 3. Sin embargo, vislumbró un misterio.
Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado el número completo de los gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo, según Romanos capítulos 11, versículos 25-26. ¿Podrían la obediencia judía y la fe gentil ser dos hilos del mismo tapiz divino? No contradicciones, sino cumplimientos complementarios. Sí, la cruz ofende. Para los judíos puede simbolizar la traición histórica. Para los griegos puede parecer locura. Pero a aquellos que creen es poder. Poder para transformar, reconciliar, resucitar a los muertos. ¿Pueden los cristianos proclamar esta verdad sin negar el sufrimiento judío? ¿Pueden honrar a Jesús sin borrar a Moisés? El desafío no es la conversión a través del argumento, sino conexión a través del asombro, no triunfalismo, sino amor tembloroso. ¿Qué pasa si la salvación no es solo doctrina, sino deseo? El deseo de ser completo, de ser conocido, de ser restaurado a Dios, al prójimo, incluso a nuestro otro teológico. Tal vez algún día los hijos del Sinaí y los seguidores del Calvario estarán uno al lado del otro, no en pleno acuerdo, pero en el temor compartido de un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, un misterio que nos contiene a todos. ¿Por qué los cristianos esperan una segunda venida y los judíos no? En el corazón de la fe cristiana se encuentra la creencia inquebrantable en el regreso de Jesucristo. La segunda venida no es una ocurrencia teológica tardía o secundaria. Es la consumación, el capítulo final de un plan divino, un día en que Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos, para derrotar al mal definitivamente, para establecer un reino eterno. Pero para muchos judíos, esta idea no solo es desconocida, es completamente inaceptable. ¿Por qué exactamente? Porque en la tradición judía, la misión del Mesías es clara, integral y completa. Cuando venga, cumplirá todo lo que fue prometido en una sola vida, sin intermedio, sin cumplimiento parcial, sin continuación posterior. En la teología cristiana, Jesús vino primero como el siervo sufriente, manso, humilde, sacrificial. Fue rechazado, crucificado, resucitado y ascendió al cielo. La promesa permanece, vendrá de nuevo no en debilidad, sino en gloria, para completar lo que comenzó, para traer justicia, para establecer la paz, para reinar como rey. Pero para los judíos, la idea de que el Mesías podría aparecer, morir y dejar el mundo sin cambios viola completamente el plan profético. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías hablan de una figura singular cuya llegada inaugura una era de paz, de reconstrucción y el reconocimiento mundial del Dios de Israel. No hay lugar en la escatología judía para un Mesías que muere y regresa más tarde. Para ellos, si la misión está incompleta, entonces el reclamante no era el Mesías. Punto final. Examinemos específicamente lo que la tradición judía espera del Mesías. Él reunirá al pueblo judío de los 4 rincones de la tierra. Él reconstruirá el templo en Jerusalén. Él marcará el comienzo de una era de paz universal. No alzará espada nación contra nación. Él hará que todos los pueblos conozcan al Dios de Israel. Estos no son metáforas espirituales, son observables, físicos, globales. Desde una perspectiva judía, Jesús no cumplió con estos requisitos. El templo fue destruido, las guerras continuaron, el exilio permaneció, el paganismo perduró. Por lo tanto, se desprende la conclusión: Jesús no podía ser el Mesías. Los cristianos discuten, el cumplimiento aún llegará. Los judíos responden, si no sucedió la primera vez, el reclamo no es válido. Esta divergencia no es una nota al pie teológica. Es fundamental para ambas religiones. Para los cristianos, el retraso de la segunda venida no es un fracaso, es paciencia divina. Como escribe Pedro,
El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, según 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Esta esperanza sostiene la fe cristiana a través de siglos de espera, a través de la guerra, la plaga, el colapso y el renacimiento. Pero para muchos judíos, la demora se siente como justificación, no revelación, una narrativa adaptada, diseñada para explicar las expectativas insatisfechas. Aceptar a Jesús como Mesías en el pensamiento judío significa redefinir la misión misma del Mesías. Significa ajustar siglos de tradición retroactivamente. Esto no es solo un salto teológico. Es para muchos una traición a la creencia judía fundamental. El Mesías no lo intenta y fracasa, no es un prototipo. Él es el cumplimiento definitivo. Esta finalidad es sagrada, le da claridad a la escatología. Cuando venga el Mesías, el mundo lo sabrá inmediatamente. No habrá debates, no habrá discusiones, no habrá necesidad de apologética. Como escribió Maimónides en sus 13 principios de fe, creo con fe perfecta en la venida del Mesías, y aunque se demore, lo espero todos los días. No es un regreso, es una primera llegada completa. Los cristianos viven entre dos advenimientos, entre el pesebre y la trompeta. Los judíos esperan uno solo. Esto crea una brecha fundamental en la línea de tiempo, una tensión espiritual a través de los siglos. ¿Se puede salvar esta brecha? Solo con comprensión mutua. Para los cristianos, la doble misión del Mesías, primero redimir, luego reinar, tiene sentido dentro de un marco de pecado, expiación y paciencia divina. Para los judíos, el papel del Mesías es nacional, político, global. No se centra en salvación personal, sino en la renovación cósmica. Estas no son diferencias menores, son cambios tectónicos en teología. Sin embargo, tanto judíos como cristianos esperan la redención. Ambos anhelan la paz, la justicia, el conocimiento de Dios para llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién trae esa redención? ¿Cuándo y cómo exactamente? Jesús dijo una vez, «No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor», según Mateo capítulo 23, versículo 39. ¿Podría ser esto un susurro de reconciliación futura? ¿Podría el espacio entre la primera y la segunda venida ser el mismo lugar donde se prueba la fe y se preparan los corazones? Para algunos, la segunda venida suena como un retraso teológico. Para otros, es el crescendo de la gran sinfonía de Dios. Ya sea que uno espere una primera llegada o un regreso glorioso, el anhelo es real y profundo. Y tal vez en ese anhelo, en esa sagrada espera, haya espacio para la conversación, para la humildad, por honor mutuo. Hasta entonces, la pregunta perdura. ¿Vendrá el Mesías de una vez por todas o volverá para terminar lo que comenzó en Galilea? El viaje espiritual continúa para todos. En un mundo moldeado por la historia, la guerra y la teología, ¿puede Jesús ser reconsiderado sin el peso de la conversión? Hoy, a medida que los textos antiguos se reexaminan a través de la lente de la historia, cultura y teología comparada, surge una nueva pregunta. ¿Puede Jesús ser visto no solo como una figura de adoración cristiana, sino también como un maestro judío significativo dentro del propio marco del judaísmo? Es un cambio radical y revolucionario. Durante siglos, incluso la mención de Jesús en los círculos judíos era tabú, ligada a la persecución, la conversión forzada y siglos de dolorosa memoria. Pero en las últimas décadas, algo ha cambiado fundamentalmente en seminarios, universidades y diálogos interreligiosos. Los eruditos judíos han comenzado a comprometerse con la figura histórica de Jesús.
no como un salvador divino, sino como un rabino judío, maestro, reformador, un hombre que vivió y enseñó en la Judea del siglo I. Jesús nació judío, se crió en un hogar judío, circuncidado al 8º día, asistió a la sinagoga, se mantuvo kosher y honró las fiestas de la Torá. Sus enseñanzas se hicieron eco de los profetas, desafió la hipocresía, defendió el Shema. Los historiadores judíos ahora exploran Jesús en este contexto como parte del paisaje religioso dinámico, a menudo turbulento, del judaísmo del Segundo Templo. Lo colocan dentro del espectro: fariseos, esenios, celotes y saduceos, no como forastero, sino como una voz nativa dentro de la conversación judía. Libros como El judío incomprendido, de Amy Jill Levine, y Jesús el judío, de Gesa Vermes, han llevado estas perspectivas a un público más amplio. Presentan a un Jesús que no es ni el fundador de una nueva religión, ni un engañador, sino un judío apasionado que busca renovar la fe de su pueblo. Este cambio en los círculos académicos no ha llevado a un acuerdo teológico, pero se ha abierto el diálogo, el respeto, el creciente interés en el Jesús histórico. Un límite nítido sigue siendo la divinidad. Para la mayoría de los cristianos, Jesús no es solo un profeta o maestro extraordinario. Él es el Hijo encarnado de Dios, el Verbo hecho carne, crucificado y resucitado. Para los judíos, sin embargo, esta afirmación choca con el fundamento del monoteísmo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 declara: «Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». La idea de que Dios se hizo hombre, que sufrió, murió y resucitó, no es solo extraña, es teológicamente incompatible con la creencia judía. Y así, la línea sigue siendo clara. Respeto por Jesús como figura judía, sí. Aceptación de Él como Mesías divino, no. Entra el judaísmo mesiánico, un movimiento que afirma abrazar a Jesús como el Mesías mientras mantiene la identidad judía en su adherencia. Es lo mejor de ambos mundos: Torá y gracia, tradición y cumplimiento, fiestas y fe en Yeshua. Pero para el judaísmo convencional, ortodoxo, conservador y reformista, el judaísmo mesiánico no es visto como judío, es visto como cristianismo, independientemente de las oraciones hebreas o las velas del sábado. ¿Por qué? Porque la creencia en Jesús como divino rompe con la teología judía, cruza la línea que ha definido la fe judía durante milenios. Este rechazo no tiene que ver con la hostilidad. Se trata de la preservación, una forma de salvaguardar la integridad del pensamiento judío, forjado a través de siglos de persecución y moldeado por la resiliencia y la fidelidad al pacto. ¿Puede haber entendimiento mutuo sin acuerdo teológico? ¿Pueden los judíos y los cristianos hablar de Jesús sin tratar de convertir al otro? En muchos sentidos, sí. El diálogo interreligioso ha madurado considerablemente. Los académicos de ambos lados ahora se sientan juntos con libros abiertos y corazones abiertos. Los pensadores judíos pueden reconocer el impacto de Jesús sin renunciar a sus creencias. Los teólogos cristianos pueden honrar las raíces judías de su fe sin borrar la identidad judía. El objetivo no es el compromiso, sino la claridad, no el sincretismo, sino la honestidad. A pesar de sus diferencias, los judíos y los cristianos a menudo anhelan las mismas cosas: un mundo hecho bien, el fin de la injusticia, la venida del reino de Dios. Los cristianos esperan el regreso de Cristo, los judíos esperan la llegada del Mesías. ¿Es posible que ambos anhelen la misma intervención divina vista a través de diferentes lentes? Para muchos judíos, Jesús sigue siendo una carga, un nombre envuelto en siglos de sufrimiento. Pero para algunos, se está convirtiendo en un puente, una invitación a un compromiso más profundo, a la curiosidad sagrada, a la complejidad de la fe. La clave es la empatía,
Comprender que creer en Jesús no es una simple elección, sino una encrucijada generacional. Preguntar, ¿podemos respetar a Jesús sin redefinir el judaísmo? ¿Pueden los cristianos compartir su fe sin borrar la de otra persona? ¿Se puede explorar el legado de Jesús de una manera que no conduzca a la borradura, sino a la iluminación? El rechazo judío de Jesús nunca fue superficial. Estaba arraigado en la teología, en la memoria, en la supervivencia, en la fidelidad. Pero hoy la conversación está pasando de la acusación a la investigación, de la imposición a la interpretación. Es posible que no lleguemos al mismo destino, pero tal vez podamos recorrer el camino juntos, honrando la historia de los demás mientras exploramos el misterio del hombre de Nazaret. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde realmente comienza el diálogo auténtico. Así que aquí estamos al final de nuestro viaje extraordinario. Pero quizás aquí es donde comienza la verdadera historia. El rechazo judío de Jesús no nace de ignorancia ciega. No tiene sus raíces en la terquedad obstinada, la ceguera espiritual o la falta de comprensión. Es una respuesta formada por 2000 años de historia compleja, de trauma profundo, de teología cuidadosa, de identidad preservada. Cuando los judíos dicen, no este Jesús, no esta vez, no rechazan la bondad divina. Se aferran a un pacto tallado en la memoria, a promesas selladas en el sufrimiento, a una fe forjada en el exilio y la espera divina. Pero aquí yace el mayor misterio de todos. ¿Y si este mismo rechazo fue predicho? ¿Qué pasaría si los profetas, los guardianes de la sagrada tradición, incluso el propio apóstol Pablo, habían visto más profundo de lo que nos hemos atrevido a mirar? En Romanos capítulo 11, versículo 25, Pablo habla de un endurecimiento parcial sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Podría ser que esta gran división no fuera el final de la historia, sino una parte del plan divino? Tal vez la mejor pregunta no es por qué lo rechazaron, sino más bien qué sucederá cuando ya no lo hagan. Imagina ese día extraordinario. Un día en el que palabras como Mesías, alianza, redención, no se ven como eslóganes, sino como esperanzas compartidas. Un día en que dos religiones antiguas, una moldeada por la ley y la otra por la gracia, comiencen a converger, no a chocar. Un día en el que el muro se convierte en un puente, cuando la división da paso al diálogo, cuando el exilio se encuentra con el abrazo. No es un día para la predicción o el proselitismo, sino para la oración, la humildad, la escucha santa. Porque esta historia sagrada, impresionante y desgarradora, sigue siendo desplegándose activamente. Y ahora te lo entregamos a ti. ¿Qué se agita en tu corazón al contemplar este misterio? ¿Sientes una unidad más profunda bajo la superficie de la tradición y la doctrina? Cuando escuches las palabras de Pablo, todo Israel será salvo, ¿qué visiones surgen en tu mente? ¿Qué preguntas despiertan en tu alma? Tu voz importa profundamente. Esta conversación, asuntos tremendamente. Así que habla, pero habla con reverencia. Deja que tus palabras sean guiadas por la curiosidad, por la humildad, por el respeto. Porque si esta historia continúa, lo que más importa no es quién gana una discusión, sino quién gana empatía, no quién convence, sino quién escucha con el corazón abierto. Si este viaje despertó algo en ti, si desafió tus puntos de vista, profundizó tu fe, o te dejó con más preguntas que respuestas, entonces no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete para caminar con nosotros más allá en los misterios de la fe, los ecos de las antiguas profecías y los patrones ocultos que dan forma a nuestro mundo. Dale like a este mensaje si valoras la profundidad, si anhelas algo más que fragmentos de sonido, si tienes hambre de verdad que cueste algo. Comenta a continuación porque leemos cada palabra. ¿Qué te llamó la atención?
¿Dónde resuenas o luchas o permaneces inseguro? Comparte esto con alguien que esté buscando o alguien que piense que ya ha encontrado todas las respuestas. Porque si la Biblia es más que un libro, si es en verdad un mapa viviente, una narrativa divina que nos guía a través de las sombras del tiempo, entonces mantente cerca porque el viaje por delante apenas comienza.